Las metrópolis, esas urbes vibrantes que son atractivo para filmar películas, para montar negocios y para cumplir sueños. No me malinterpretes, muchísimas son las personas que prefieren ciudades medianas, pequeñas, pueblos, aldeas y lugares remotos, antes que vivir en una megaciudad como las que voy a nombrar a continuación. En este compilado, que probablemente se va a extender durante muchos videos, va a componerse de varias partes, en donde voy a ir mencionando megaurbes. En algunos casos una, dos, tres, las que me quepan en un espacio compatible con lo que tengo en mente de duración de mis videos. Además, como megaurbes tienen problemas específicos que las caracterizan. Las hay más idílicas, con una gran calidad de vida, y también hay hasta auténticos pseudoinfiernos urbanos. Creo que son maravillosas, porque independientemente de si son urbes del primer mundo o del mundo en desarrollo y países pobres, cada una cuenta con un folclore propio, porque siendo sincero, no son muchas alrededor del mundo. Habrá unas 80, 85, 90. Me refiero a megaciudades de más de 3 millones de habitantes, sin contar área metropolitana. Lugares donde a comparación de pueblos y aldeas, todo ocurre mucho más rápido. La gente se aglomera, disfruta una vida equilibrada o lucha por sobrevivir. Según mi instinto, vale la pena recalcar que todas las ciudades que van a ver tienen más de 3 millones de habitantes. Además, si bien utilizo algunas métricas como rankings de felicidad, de calidad de vida, tops de algunos medios reconocidos y opiniones en foros, también índices de crimen, de polución, esta opinión es personal, en base a lo visto y leído, debido a que en la mayoría de las ciudades no he estado. Pero en mi humilde opinión, uno puede darse una idea en base a la recopilación de estas estadísticas de si una ciudad es contaminada, segura, limpia, a través de estos índices. Y bien, dando por finalizada la introducción, para arrancar el top, la megaciudad que en mi opinión es la mejor a nivel global, y digo esto entre comillas, la más equilibrada, la que aporta mejores beneficios y tiene los puntos negativos más inofensivos, por así decirlo, es la ciudad de Sydney, en Australia, cuya fundación radica en el año 1788 de la mano del almirante de la Marina Real Británica Arthur Phillip, quien fundó una colonia penitenciaria en lo que hoy es una de las zonas más turísticas de Sydney, cercana al puerto. Mejor dicho, lo que hoy es uno de los puertos más emblemáticos contenía en su tiempo la colonia penitenciaria, la primera en el último de los continentes de los que se tuvo registro, a excepción de sus nativos que ya vivían desde tiempos ancestrales. Y es que por lo que he leído, la realidad es que se establecían unos 8.000 aborígenes en el momento en el que el almirante tocó tierra y fundó la colonia penitenciaria, ya radicados hace generaciones en lo que hoy es la bahía de Sydney, y principalmente en sus alrededores. Bueno, pasando al aspecto demográfico de la ciudad, esta contiene y alberga a unos 5.200.000 habitantes según el censo de 2018. En cuanto a la habitabilidad, la ciudad presenta unos índices de polución bastante buenos en relación a urbes de su tamaño. Otra buena noticia para la ciudad y sus moradores es que los terremotos, tsunamis y demás calamidades de origen natural son muy inusuales en la metrópolis. Otro aspecto positivo es su ubicación, que resulta estratégica y ventajosa, ya que se encuentra equidistante a unos 900 kilómetros de Brisbane y de Melbourne, dos importantísimas ciudades de este país, además de encontrarse a una distancia de 300 kilómetros de Canberra, capital de Australia. Bueno, si bien este tema de las distancias puede resultar bastante avasallante para cualquiera que viva en un país que no sea Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Brasil y algunos otros, por el tema de que estamos hablando de 900 kilómetros, una ubicación ventajosa.
Pasa que estamos hablando de un país donde las distancias son larguísimas, un país aislado, donde Europa está lejos, lejos, lejos a miles de kilómetros, donde América más de lo mismo. Entonces, salvo Nueva Zelanda, que tampoco precisamente está muy cerca, las distancias que se manejan entre ciudades son muy, muy amplias. Pero a diferencia de otras ciudades, Sydney dentro de todo es una de las que tiene un buen transporte interurbano y además de buenas conexiones aéreas, tiene distancias medianas de unos pocos cientos de kilómetros entre ciudades importantes, así que es bastante ventajosa la ubicación aunque no lo parezca. Y pasando a otro aspecto muy importante que son la protección de las libertades personales y la forma de gobierno, Australia tiene la siguiente, que es una monarquía parlamentaria en donde contamos con un gobierno federal débil y gobiernos estatales fuertes, muy autónomos. Por eso en este caso podemos ver un estilo de forma de gobierno similar al resto de los países de la anglosfera, como Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos. En mi opinión es oportuna y de buena calidad estas metodologías que se utilizan, porque esto ya es una opinión personal, es muy subjetivo, porque que se le dé cierta autonomía a un Estado lo veo como algo que puede contribuir de manera positiva en algunas ocasiones. Siempre hay una situación específica, porque hay ejemplos tanto de países muy federales que no tienen un índice de desarrollo alto y la calidad de vida no es buena, y también hay casos que llevan la contraria, viceversa. Y también, citando el otro ejemplo, hay casos de estados muy unitarios, muy poco descentralizados, que tienen un alto nivel de vida, y también hay casos de países que no. Por ejemplo, China es un país súper centralizado, donde la calidad de vida no es la más alta, es un país en vías de desarrollo, al nivel de muchos países latinoamericanos, pero totalmente distinto en cuanto a lo cultural y la gestión de muchas facultades. Y después hay países mmm, bastante unitarios, como Finlandia, Noruega, Suecia, que gozan de los índices en múltiples tópicos más altos del mundo y son la envidia de buena parte de los países. Así que bueno, no hay absolutos en esto, hay muchos relativos, depende de un montón de variables y yo no soy súper entendido como para hablar eh, de manera más seria y profunda sobre el tema. En el caso de Australia, es un país muy muy grande que creo que le viene bien tener gobiernos, estados más o menos fuertes. Está bien que a los políticos hay que pagarle, y si nosotros tenemos muchos niveles, muchos municipios, mucho estado, mucha nación, mucho parlamento, constitución, todos esos son cargos, los cargos se pagan con impuestos. De todas maneras, yo creo que Australia tiene un equilibrio bastante bueno en relación al resto de los países del mundo, creo que es de los mejores. Se pueden pulir un montón de cosas, tiene matices, pero la presión fiscal, por ejemplo, voy a hablar de cómo combina y cómo compagina el Estado presente, el sistema de bienestar, la cobertura médica, la educación pública, cómo compagina esto con no dejar de lado la libertad económica a la hora de hacer una empresa, que no sean muy burocráticos los trámites, y tener más posibilidades de que tu empresa sea de capital abierto y cotice en bolsa. Australia es un país con salarios muy altos, tiene salario mínimo. Hay países como Suiza que no tienen salario mínimo o hasta hace muy poco no tenían, por lo que tengo entendido. Australia tiene un salario mínimo de unos 19 dólares australianos la hora, 18,80, siendo más específicos, 18,78, ese es el exacto. Pero en dólares americanos, que es la moneda con la que estamos más familiarizados en Latinoamérica, todos los hispanohablantes a excepción de los españoles que están más familiarizados con el euro, son unos 15 dólares la hora. Es la variable con la que se mueven en esta clase de países. Se estima más por hora el salario. Son unos 15 dólares la hora, pero hay un detalle muy importante, en mi opinión, que es que la jornada laboral es bastante más escueta. La jornada laboral en Australia es de unas 38 horas, siendo específicos, que serían unas 6 horas y medias por día. 38 horas
semanales. Por ejemplo, en cualquier país de Latinoamérica la jornada laboral es de 48 horas semanales, que serían 8 horas diarias, es el caso de mi país, Argentina, y en algunos casos inclusive alguna más, hasta un 10% más, y todavía creo que sigue siendo subestimada esta estadística porque en los países que vivimos subdesarrollados, Colombia, México, eh, Ecuador, Perú, Argentina, tenemos mucho trabajo informal, mucho trabajo en negro, sin derechos. Y hablamos de que es la mayoría de la población. En Argentina ya estará bordeando un 50% y en países como Perú, como Venezuela, estamos hablando de 80%, 60%, 70%. Así que si la mayoría tiene trabajo informal, esto quiere decir que no tienen derechos estas personas y tranquilamente pueden estar trabajando más horas, pueden estar trabajando una media de 10 o 11 horas. Estamos muy, muy, muy lejos de tener mmm, una, un equilibrio de calidad en cuanto a ingresos, idoneidad, buena calidad de trabajo, bienestar. Y también estamos muy lejos de que el que regentea un negocio, el que tiene una pyme, una pequeña y mediana empresa, el que tiene una gran empresa, prospere. O sea, todavía estamos lejos de ambas cosas, de que el trabajador la pase bien y el que quiere emprender, quiere hacer una inversión y correr el riesgo, pueda tener una recompensa por el riesgo cometido y por ofrecer un buen producto. En el caso de Sydney, que es la ciudad de la que estoy hablando, los salarios aún son más altos, es la capital financiera de Australia. Esto es simbólico porque no estoy hablando de que sea propiamente así, literalmente, eh, como el caso de Sudáfrica, que tiene su capital financiera, que es Johannesburgo, su capital diplomática. eh, Tiene tres capitales: Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo. O Pretoria, no, Pretoria, Bloemfontein y Johannesburgo. Ciudad del Cabo creo que no es capital, aunque es una ciudad importantísima en África. Pero bueno, hablando de Sydney, los salarios son altos, la cobertura es buena, en líneas generales a comparación del resto del mundo, ¿no? Tiene sus problemas también, tiene sus sinsabores. La cobertura médica de Australia está manejada de una manera bastante justa, en base a tus ingresos, por ahí se te cobra se te cobra menos, se te hacen recortes, vos tenés que pagar un seguro médico, tal porcentaje de tu salario. Y en el caso de que vos, por supuesto, esto es lógico, debería ser así y es así, en el caso de que vos seas un residente extranjero, seas alguien que no cumple los requisitos para gozar de los beneficios de esta cobertura médica, de este Medicare en Australia, lo que pasa es que se te deja exento, vos no tenés que pagar este impuesto. Otra cosa muy interesante de Australia, que no llegamos ni a soñar en Latinoamérica por el momento, muchos creo que no están familiarizados con esto, pero bueno, en Australia, por ejemplo, existe algo que se llama el tax return, que en caso de irte del país pronto, en el caso de estar pagando algo cuyos, cuya cosecha la estés haciendo a través de impuestos y los frutos no los recibas porque no sos elegible para tal servicio, tal producto que el Estado te impone a través de impuestos, se te deja exento. Vos podés pedir a fin de año, en determinados momentos, podés declarar, hacer una declaración de impuestos, podés demostrar que vos estás exento de gozar de estos beneficios porque no estás incluido, porque no cumplís los requisitos o porque no querés, y se te deja exento de ese pago. Otra cosa muy positiva en Australia, ahora no sé exactamente el nombre de la planilla, ahora lo voy a buscar. eh, Vos a la hora de pagar impuestos recibís una planilla a fin de mes donde se dice cuántos fondos se asignaron específicamente en cada campo. Por ejemplo, vos pagaste de impuestos, ponele que ganás unos $6.000 americanos, aunque allá se cobran dólares australianos, pero para hacer el equivalente. Y estás pagando de impuestos unos 2.000 dólares.
y se te dice, se pagó $400 en tu seguro de salud, se pagaron $150 en servicios de agua y cañería, se pagaron otros $100 en la luz, 50 en el municipio, etcétera. Y vos tenés detallado ese registro. En países subdesarrollados existe mucha corrupción, pero al menos, bueno, se puede encontrar, y también en países del primer mundo que no son Australia, el Estado declara en qué gasta el dinero. Muchas veces es sospechoso, algunas veces es más transparente, otras veces menos, pero en Australia a cada persona individual que es contribuyente se le da esta planilla donde dice se gastó tanto, 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 que eso no lo vi en muy pocos países, contados con los dedos de una mano. En cuanto a los impuestos en Australia, la media son un 27% es la presión fiscal, aunque hay una medida que no se toma muy en cuenta, no es seria para instituciones importantes, es el esfuerzo fiscal, porque hay países que por ahí están pagando un 16%, tiene de presión fiscal, pero ganan tan poco sus habitantes que ya ese 16% hace que con el resto que le queda no le alcance para costearse unas vacaciones, por ejemplo. Entonces eso resta calidad de vida. Bueno, en Australia ya de por sí es moderada, alta para mí los impuestos. No están tan mal a comparación del resto del mundo, pero creo que podrían ser más bajos, aunque se encuentre un equilibrio bueno. El Estado cubre bastantes cosas, a los inmigrantes se les cubre un montón de cosas. Eh, Algo bueno también que tiene la capital financiera, pero que también tiene su hándicap, tiene su claroscuro, es la demanda de trabajo grande que hay. O sea, conseguir trabajo es, bueno, obviamente si estás capacitado y vas con un título de lo que se pide, si vas siendo ingeniero de software, ingeniero en sistemas, ¿no? Programación, todas estas carreras que están en auge, carreras STEM, inteligencia artificial, estudiar algo relacionado con el campo, neurociencia, por supuesto que hay muy alta demanda. Trabajos muy cualificados, específicos. Igual Australia no escasea de trabajos específicos. Hablamos de que se encuentran eh, mucho trabajo en los países muy tercermundistas y pobres. Son solo trabajos no cualificados. Muchas veces se hace trabajo esclavo y muchas veces no necesariamente esclavo, pero nada cualificado. Mano de obra no cualificada. En países subdesarrollados, no del tercer mundo profundo como los de Latinoamérica, se acostumbra a que haya mucho trabajo de cuello azul, trabajo manual, por ahí en unas mejores condiciones. Y en países del primer mundo, Francia, el Reino Unido, España, también Italia, esos mediterráneos que están un pasito más abajo, pero también se los considero, yo los considero del primer mundo. Eh, Países desarrollados, porque después por ahí uno se equivoca, primer mundo, tercer mundo, con ese esquema, porque la definición original es los países que están alineados con los del Pacto de Varsovia, los que están alineados con Occidente y Estados Unidos, así que países desarrollados tienen trabajo de cuello blanco. En un país rico la gente tiene más acceso a la universidad y hay más médicos, más abogados. En Australia ya se hace más específico aún. O sea, en Australia es fácil encontrar relativamente en las grandes áreas metropolitanas parasitólogos, bacteriólogos. No digo que en otros lugares no los encuentres, pero del mundo. Pero trabajos muy específicos que por ahí es muy raro. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad, la tercera más grande de Argentina, que es un país de más de 40 millones de habitantes. Vivo en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, Rosario. Y hay trabajos muy específicos donde habrá pocas decenas de profesionales o ni eso. Hay químicos moleculares en Sydney, o sea, la gente se la incentiva a hacer posgrados, a estudiar muy específico. Y hay demanda y hay trabajo para esos trabajos específicos y ayuda para el desarrollo tecnológico del país, para aumentar el capital humano, para aumentar la invención, la adopción de nuevas tecnologías para reducir costos, todo es algo que se va retroalimentando y son múltiples variables, múltiples aspectos que hacen que un país salga adelante. No es solo, en mi opinión, en mi humilde opinión, no es solo resumirlo a si capitalismo, comunismo, que si dictador o... Hay cosas que son, creo que hay unos arquetipos fundantes que deben ser respetados o que siendo respetados garantizan que un país esté por encima del resto
de un 80% de los otros países. Como por ejemplo, creo que la libertad de mercado debe ser respetada, porque vos ves un índice, al revisar los índices, vos ves que coincide los países libres que tienen más pragmatismo a la hora de crear una empresa de fuero privado. Vos ves que coincide, los más libres son países con mejores índices de calidad de vida, más riqueza por habitante, el PIB per cápita. eh, y los países más reprimidos en ese sentido, no. En la mayoría de los casos se da que están en la otra cara de la moneda. Por eso hay algunas estadísticas que no sé si copiarlas, si que cada país debe clonar eso, porque obviamente debe ser mucho más complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un arquetipo fundante que creo, en mi humilde opinión, que coincide en el resto de países, que hace que vaya para adelante una economía y a su vez que un país vaya para adelante. ¿Qué quiero decir con que vaya adelante? Porque es muy ambiguo esto. Y quiero decir que se desarrolle en tres tópicos que considero principales, que son la felicidad de sus habitantes, la inteligencia de sus habitantes y la longevidad, la salud, poder vivir más y mejor. Creo que esto es lo ideal, ¿no? Eh, en Australia se trabaja menos, se gana más, aunque sigue teniendo sus problemas. Hay muchos mini jobs que son trabajos de medio tiempo. Hay mucho subempleo, o sea que vos si trabajás 1 hora por semana, capaz que estás ahí rascando, no puedes llegar a fin de mes, nada, trabajás 2 horitas de acá, si hay alguna changa. Changa sería un trabajo así, rápido, de medio tiempo, se le dice acá en Argentina. O algo informal, rápido, te podo un árbol, algo de 15 días, bueno, que no es nada definido. Y en Australia hay mucho de eso y no cuenta como desempleo. El desempleo es engañoso en Australia, es del 5%, pero puede ser, el subempleo es mucho más alto. Y hay gente que trabaja unas 10 horas por semana y ya entra como subempleado. O sea que es engañoso por ahí. Pero bueno, es difícil quejarse de un país, de una ciudad, porque estoy hablando de Sydney, que tiene tantos puntos positivos, tiene sus matices, como digo, no es perfecto, pero ¿por qué la puse como la mejor ciudad, la mejor mega ciudad del mundo? En cuanto a la oferta de ocio, ahora van a ver que es muy interesante todo lo que ofrece esta ciudad en cuanto a recreación y entretenimiento, tanto como deporte, tanto como paraísos naturales, senderismo, playas, como algún entretenimiento muy específico de componente artificial creado por los seres humanos, como un simulador de paracaidismo, o sea, cosas muy increíbles que debe haber en las grandes metrópolis de clase mundial como Londres y Nueva York, pero no en muchas ciudades. Yo creo que no más de una docena. Hay cosas muy increíbles que tiene Sydney, y lo liberal que es esta ciudad en cuanto a temas como el sexo, en cuanto a las drogas son más restrictivos. Pero bueno, hablando del gobierno de Nueva Gales del Sur, que contiene la ciudad que estoy hablando, Sydney, es un gobierno liberal en cuanto a lo económico, es el gobierno de los liberales, está del partido liberal, porque vos podés ser liberal en lo cultural y no en lo económico. Si sos liberal en las dos cosas, creo que se consideraría libertario. En cuanto a lo cultural, son un poco conservadores, están creo que en el espectro del lado conservador, más que del lado liberal en cuanto a lo cultural. Fueron el último estado, el de Nueva Gales del Sur, en permitir el aborto. Es un estado, las leyes específicas, a diferencia del estado de Victoria, que contiene a Melbourne, la segunda megaciudad que tiene Australia. Es un estado que restringe por ahí, son matices, son cosas pequeñas que no definen si vos te vas a vivir un lugar o no. Son pequeñas cosas, eh, pero para hablar en la escala que se habla, en el orden de magnitud del que estamos hablando en Australia y del orden de magnitud que hablamos en Latinoamérica. En Latinoamérica un problema es eh, que hay sicariato, que hay homicidios, que hay un 20% de pobreza extrema, un 10%, y hay un 60% de pobreza relativa. O sea, esos son problemones. Acá los problemas son más pequeñitos, aunque existen los problemas también. Existen los problemas y deben ser combatidos, y también hay problemas mayores, también hay indigencia, también hay mucha gente adicta a las drogas en Sydney, y sobre todo a opioides muy fuertes como la heroína, la morfina, el fentanilo. Hay mucha gente depresiva, hay suburbios que son bastante tristes, que la infraestructura deja mucho que desear. Es la mejor ciudad, pero así todo sigue teniendo problemas porque estamos en el año 2020, capaz que el año 2070 sea otra realidad. Hoy 2020 es muy distinto a 1980, donde países los más grandes del mundo como China e India todavía seguían siendo un páramo desierto en el Paleolítico, atrasadísimos, y África subsahariana también. Y ha avanzado mucho estos lugares
40 años hemos hecho mucho. A lo mejor Occidente cambió muchísimo, pero ya se vivía medianamente bien hace 40 años. En el tercer mundo se vivía a niveles de hace miles de años, prácticamente. Estaba sin industrializar el tercer mundo hace 40 años. Y ahora eso va cambiando, o sea, vamos avanzando. Capaz que dentro de 20 años ya podemos extender la vida mucho tiempo más, la esperanza de vida. Hay que ser optimistas, en mi opinión. O sea, no hay que ser optimistas, realistas. No hay que divagar tampoco. Pero si bien en muchas cosas estamos empeorando, hay muchos índices importantes en los que continuamos mejorando. Otra cosa más, yo creo que es bueno un gobierno estatal, que no termine de cerrar esta idea, cuando hay diferencias. ¿Por qué se crean los países? Lo ideal sería una utopía, ¿no? Que todos coincidamos, en mi opinión, y seamos un mundo sin fronteras, ¿no? Me encanta la variedad. No me gusta que seamos todos iguales. Me encanta que haya distintas razas, me gusta que haya distintos artes, que haya distintos géneros en el cine, que haya distintos videojuegos, que haya gente con distinta personalidad. Eso es hermoso, no se tiene que terminar. Que haya gente que le gusten más los canelones con salsa boloñesa y haya gente que le gusten más las hamburguesas de McDonald's. Eso no se tiene que acabar para mí. Esa variedad hermosa, esos distintos tipos de baile, esa cultura, esos paisajes diferentes. No me gusta la monotonía. Pero creo que esas diferencias que nos dañan y nos hacen que produzcamos guerras. Eh, es difícil acá qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Porque también puede ser muy sesgada mi perspectiva, claramente. Así que me voy a limitar a decir eso. Pero por algo se crean los países, ¿no? Los países se crean porque hay diferencias claras etnográficas, en mi opinión, demográficas. Creo que lo más importante son las etnias. Hay países que tienen problemas muy serios porque conviven muchas etnias y no de la manera más armoniosa. En países grandes, llenos de idiomas, llenos de culturas como la India, como China. China tiene un problema grande con los uigures. La etnia Han es la dominante. India también tiene sus problemas. Entonces, es complicado, es complicado. Pero bueno, así como se dividen en países por el tema etnográfico, Australia tiene la mayoría es de ascendencia anglosajona, pero cada vez se está asiatizando más. No debe existir este término, dije cualquier cosa. Cada vez hay más asiáticos del este, más gente de la India, más gente del sudeste asiático, de Tailandia, de Vietnam, de Camboya, ¿por qué no? En las grandes urbes de Australia. También por un tema de proximidad geográfica, es el país occidental con cultura occidental más cercano, hay buenas ofertas de trabajo. La gente que se especializa en esos países del sudeste asiático se va a trabajar a Australia, por ahí aprende inglés. Eh, la cuestión, me gusta que haya estados porque está bien. Australia es similar en cuanto a etnografía. Hay aborígenes australianos, hay asiáticos, pero la mayoría son de ascendencia británica, anglosajona. Pero es un país grande y por ahí el gobierno federal que reside en Canberra, el parlamento, si fuese muy unitario este país tan grande, por ahí una aldea aborigen, por ahí puede no serle tan relevante. O al haber tantos pueblos, tantas aldeas, puede hacerse tantos parajes pequeñitos de pocas docenas de personas viviendo, por ahí puede hacerse avasallante para un gobierno controlar todo y para un lugar tan chiquitito, tan pequeño, con su municipio, puede ser pueden ser problemas muy grandes para el municipio, para la comuna, y pueden ser problemas muy pequeños para que les importe al gobierno federal. Entonces, creo que hace contrapeso ahí un gobierno estatal eh, para que la ayuda federal, para que la ayuda en provisiones, la ayuda en cuanto a si construir un dique, la ayuda en cuanto a si la provisión de alimentos llega, en cuanto a si está todo interconectado, el 4G, los miles de problemas que puede tener una comuna, una provincia, para que se solucionen, para que llegue a todos los lugares y a los rincones más remotos la ayuda, ¿no? Y a todas las diferencias etnográficas, eh, a los pueblos aborígenes, a los lugares que tengan mayoría de población tailandesa, a todos los barrios de una gran ciudad. Está bueno que llegue a todos los lugares porque pasa mucho que las ciudades se desarrollan y las áreas rurales quedan atrasadas, entonces está bueno para evitar esto. Pero es mi opinión, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, es mi humilde opinión, solo con leer, no tengo nada que me ampare en cuanto a titulación universitaria,
ningún referato de ese calibre por el que ustedes se puedan apoyar y decir este chico sabe. Así que solo mi opinión, no lo tomen como la verdad absoluta, en absoluto, valga la redundancia. Muy bien, ya llegamos casi media hora, no quiero que se haga tan pesado el video. Esto es más o menos del gobierno, cómo se da en Sydney, cómo se manejan las cosas. Ah, algo pequeñito que pasa en Sydney, que es un matiz que no define si te vas a vivir a un lugar o no, es que, por ejemplo, el gobierno es molesto, a diferencia del de Melbourne, por lo que he leído. Por ejemplo, si vos te estás tomando una cerveza en la playa, está prohibido. Y la policía es bastante rígida y no te trata de la mejor forma por ahí. O sea, sí con respeto, pero es muy rígida. No es así animosa. Y, y se te ponen multas. Multas altas. O a veces te da una advertencia. Esto a algunos les pueden parecer que está bien para mantener la playa limpia. O sea, no, acá la respuesta, tampoco tengo mi opinión formada, pero hay algunos que son más corte hippie, corte de la juventud, del rango de entre los 18 y los 35 años. Y hay otras personas adultas que, o sea, creo que más o menos se maneja así en los rangos etarios, pero también puede haber gente joven que esté de un lado y gente grande que esté del otro. Pero a algunos les puede parecer mejor que no se pueda tomar cerveza en la playa, porque por ahí les puede parecer que altera el orden. A otros les puede parecer que se ensucia la playa o simplemente no les es agradable a la vista, aunque eso creo que no es motivo. Y bueno, a los que les molesta que no se les deje tomar cerveza en la playa, algo simple, o sea que, pero que te puede afectar un poco la calidad de vida. Ah, no me puedo tomar mi Brahma en la Bondi Beach. Eh, Les puede parecer triste esta noticia de que no pueden hacerlo. También es bastante aguafiestas, como se suele decir en Sydney y en varios lugares de la anglosfera. La policía, bueno, no, las policías no, las leyes, la policía hace cumplir esta ley de que la vida nocturna no se puede extender más de las 2 a.m., de las 2 de la mañana. Son bastante rígidos y estrictos con eso. Cierra todo, también por leyes, horarios que se tienen que cumplir en cuanto a discotecas, casinos. Entonces la vida nocturna termina bastante temprano, no es una ciudad 24 horas, aunque se pueden gozar de muchos servicios 24 horas. En Sydney hay gimnasios 24 horas, coffee shops 24 horas, estaciones de servicio 24 horas y demás servicios. Es una ciudad de clase mundial también. Pero bueno, tendrán solicitaciones estos lugares. Bueno, ya hablé bastante del gobierno. La intendenta de Sydney es de partido independiente, Clover Moore. Y bueno, de municipio no voy a hablar mucho. El municipio, las tareas que le competen, por lo que sé, es más relacionado con el urbanismo, la recolección de basura. eh, y el gobierno estatal sí que tiene mucha más autonomía. Hace todo lo que no es tarea del gobierno federal. Pero el municipio es muy importante también, pero ya tiene menor jerarquía. ¿Y cómo, de qué se trata el gobierno de Sydney? La alcaldesa, perdón, Clover Moore. Antes lo dije mal, creo que dije la alcalde, pero no, es la alcaldesa Clover Moore, de Partido Independiente en Sydney. Se basa mucho en energías renovables, la ciudad se trata de ser amigable con los ambientalistas, con el medio ambiente, poca contaminación, muchos containers de basura. Es una política enfocada al ambientalismo. También abarca mucho más, ¿no? El gobierno municipal, la alcaldesa de Sydney, trata más temas, pero se basa principalmente, por lo que he leído, en una política fuerte en cuanto a conciencia sobre el medio ambiente, etcétera. Esto, bueno, ya a lo mejor no les resulte muy relevante. Los voy a dejar acá para que no sea un video más largo, ya creo que llevamos una media hora. Hablé de gobierno municipal, federal, que es una monarquía parlamentaria en Australia, gobiernos estatales fuertes. Hablé de que en cuanto a finanzas es bastante fuerte. Sydney, hay muchos trabajos especializados, es fácil montar una empresa. También la cobertura social es buena, hay un estado presente en cuanto a servicios y no es que si no puedes pagar un médico te morís y esas cosas. Aunque también hay quejas en cuanto a la salud pública. Eh, que si hay muchas filas, siempre va a estar mejor. Bueno, aunque sea lo que he leído, el que paga una salud privada va a tener atención de mucha mejor calidad. Y la salud pública tampoco cubre todo, pero bueno, en relación a otros países, la verdad que no está muy bien, pero en relación a otros países sí que está muy bien. Sobre todo el que se compara mucho, que es Estados Unidos, que tiene una salud de clase mundial, pero carísima.
te quebrás una pierna, te tenés que hacer una cirugía y te agarras sin seguro, sin un seguro médico privado, y te pueden cobrar $500,000, cosas así que bueno, que en Australia no te van a pasar. También hay muchos problemas, pero no llega a ese nivel. Y muy bien, eso sería todo lo gobierno, salud, educación. Tiene varias universidades de clase mundial. En Sydney hay unas 4 o 5 universidades que están en el top 500 a nivel global, de entre unas 30.000 universidades que están en Webmetrics, que es un sitio bastante fiable. Así que muy bien en casi todos los tópicos puntúa Sydney. En cuanto a índices de polución, ya lo dije antes también, muy bien. Es una ciudad que te da los requisitos. Sigue habiendo gente depresiva, gente triste, gente infeliz, porque que no se siente bien. La hay en todo el mundo. Más puede ser por el ambiente, mucho por la genética también. Hay veces que la genética te predispone a tener depresión y cosas por el estilo. Es triste eso. Y hay gente que todo lo contrario, que está predispuesta a ser más feliz, más ambiciosa, tiene una cinta de correr hedónica, tiene un punto hedónico de encaje más alto. Y bueno, eso es genética, a lo mejor algún día la cambiemos para bien, para eliminar estas cosas que a mi punto de vista son negativas. Eh, pero bueno, esto es controvertido en cuanto a lo moral, en cuanto a la opinión de mucha gente, así que lo dejo ahí. En otro video podré debatir de eso porque se va a hacer muy largo. Y en el siguiente video te invito a verlo. Te digo en 20 segundos rápido, en 30, de qué se trata, para así te ahorras verlo, lo ves. En mi punto de vista va a ser mucho más interesante. Se va a tratar del ocio, de la ciudad que ofrece Sydney, todo lo que es la gastronomía, la cultura, todo lo que es las playas, todo lo que es pasarla bien. O sea, acá dije todos los fundamentos y toda la infraestructura montada para tener una gran calidad de vida, todo lo que hay. Salud pública, trabajo, salarios altos. Hablé un poco de los problemas que tiene la ciudad. Y ya como un ciudadano normal que vive su vida cotidiana, todo lo que tenés para hacer en que derrochar tus ingresos ganados con tu trabajo duro. O no. Pero todo lo que tenés de oferta, capaz que no trabajaste muy duro, pero tenés dinero igual. Bueno, todo lo que tenés para derrochar ese dinero. Todas las actividades que podés hacer, las cosas. Es increíble esta ciudad, en mi opinión. A mí me encanta, me encantaría estar alguna vez en mi vida. Y en el siguiente video, en la segunda parte de Sydney, voy a hablar de todas esas cosas maravillosas que ofrece esta ciudad, en mi punto de vista. Hay cosas bastante geniales. Qué tan libertaria es la ciudad en cuanto liberal en cuanto al sexo, en cuanto a clubes swingers, en cuanto a comunidad LGBT, si hay racismo. Bueno, todo esto lo voy a hablar, toda esta parte cultural y de ocio la voy a tocar en el siguiente video y algún que otro temita. Así que bueno, acá lo dejo, espero que les haya gustado el video. Si vieron hasta acá de corazón les agradezco, porque sé que yo a veces soy pesado, tengo que entrenarme, hacer más cortos los videos, prometo realmente que lo voy a hacer, que con el pasar de los videos los voy a intentar hacer cada vez más cortos y espero que hayan disfrutado mucho hasta acá. Gracias por acompañarme. Yo creo que les gustó si vieron hasta acá, si no, no se van a comer más de media hora. O por ahí sí, capaz que se rieron de lo malo que era el video, entonces le hizo gracia. Pero bueno, en fin, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la segunda parte, los invito. Y nos vemos en el próximo video entonces. Hasta la próxima. Chao.